Muy buenos días a todos. Es un gusto poder saludarles desde la dirección ejecutiva del proyecto Mesoamérica. Queremos darle la más cordial bienvenida a este nuevo café virtual que vamos a desarrollar durante el presente día, titulado Cambio Climático y sus efectos en la infraestructura de transporte. Obviamente este café virtual se enmarca dentro de los ciclos de café que se desarrollan especialmente en el sector de transporte, así es que desde ya les damos la más cordial bienvenida. Para poder iniciar con esta actividad, quisiera cederle la palabra a nuestra directora ejecutiva, la doctora Lidia Fron. Adelante, doctora. Muy buenos días, Eduardo, muchas gracias. Muy buenos días a todos, a nuestros enlaces de los países miembros, a los representantes de oficinas nacionales, de comisionados presidenciales, como también, por supuesto, a nuestros socios del GTI. Y en esta ocasión, pues, es importante saludar al BID porque este es un café más que impulsa y que, como siempre, pues el BID brinda este importante apoyo al sector transporte. Es un tema clave el que vamos a tratar esta mañana y coincide justamente con un día en el que se reconoce y se celebran las acciones a favor de la ayuda humanitaria, que ustedes saben deben emprenderse luego de un evento de riesgo o de desastre. En ese sentido, es muy oportuno iniciar este día con una reflexión como la que nos trae el BID, en la que vamos a reflexionar sobre estos eventos que cada vez más son extremos y que devienen del cambio climático, entre otras razones, y que golpea tanto a nuestros países porque hay una inversión importante en infraestructura que luego cuando un evento climático golpea, pues hay mucha destrucción y no solo eso, también hay disrupción en la cadena de suministro y somos todos los ciudadanos afectados. Y esto es muy pertinente porque nuestros países han avanzado en la construcción de corredores mesoamericanos que se enmarcan en la RICAM. También ha habido un fortalecimiento de la logística regional, plataformas de información, diagnósticos y demás, y ha sido el BID el socio estratégico junto al BESI en estos procesos. Sin embargo, este es un tema vital que tenemos que tocar. Y propicio ante la reactivación económica, la recuperación económica, hay que irse haciendo estas preguntas, pero más que preguntas tenemos que tomar acciones. Y hoy pues el BID nos va a mostrar un modelo basado en República Dominicana y agradezco muchísimo porque es el día propicio, porque es un tema clave y también porque estamos muy expectantes de las decisiones que tome la Comisión Técnica Regional de Transporte en relación a cómo podemos implementar acciones que favorezcan a todos los países. En ese sentido, vamos a iniciar esta reflexión en este día y solo me resta reiterar el agradecimiento al BID, a todo el equipo de Iracema, a Edith y también a cada uno de ustedes, al equipo de la dirección ejecutiva y pues ahí dejo mi micrófono. Muchas gracias y exitosa jornada. Muchas gracias, doctora Fron. Para continuar con la agenda de esta actividad, le pediría a todos los colegas que están acompañándonos en este evento que se pueden activar sus cámaras para poder hacer la captura de la pantalla y poder dejar registro del mismo. Le pediría en este momento entonces a nuestro colega Ronald González para que nos pueda ayudar con la fotografía. Adelante, por favor. Gracias, Eduardo. Buenos días a todos. En lo que activamos nuestras cámaras, yo contaré hasta 3 para que estemos preparados para la captura de la imagen. Muy bien, se continúan activando las cámaras. Y a la cuenta de 3 hago la captura. 1, 2, 3.
Permítanme un segundo, se están activando más cámaras. Nuevamente, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por habilitar sus cámaras. En este momento, para darle continuidad a la agenda, le daríamos la palabra a Iracema Infante, coordinadora regional del Departamento de Países de Centroamérica del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, por favor. Gracias, Eduardo, y muchas gracias a la doctora From también. Yo voy a ser muy breve, desearles buen día a todos los representantes de países que están participando y a los colegas también del GTI. Creo que la doctora From ya nos dio una introducción y no hace falta reiterar la importancia y la vigencia que tiene este tema para la agenda de infraestructura de nuestra región. El año pasado nuevamente tuvimos algunos impactos muy importantes por fenómenos naturales que ocurrieron en la región y que, bueno, reiteradamente ocurren, y desde el banco lo que queremos es no solo compartir el conocimiento que se, digamos, generó desde hace tiempo, sino también las aplicaciones prácticas y las herramientas que podemos poner a disposición de sus ministerios para estar mejor preparados y para, digamos, ir tratando de atender de mejor manera estos efectos. Yo me quedaría quizás hasta aquí. Quizás mencionar que probablemente algunos de ustedes recordarán parte de estos trabajos y de este mapeo, digamos, de información que se trabajó de la mano de ustedes y de los ministerios de ambiente hace tiempo, y que ahora tendremos disponible en este portal que estamos desarrollando y que anticipamos hace ya algunas semanas en alguna reunión previa de la CTRT. Y bueno, le pasaría la palabra a mis colegas Isabel Granada y Osvaldo Landaverde, quienes están liderando técnicamente este esfuerzo, y también para que presenten al consultor que hoy nos estará haciendo la presentación en detalle. Muchísimas gracias. Gracias, Iracema. Muy buenos días a todos, y digamos, me uno a las palabras de apertura de la doctora From, a las palabras de Iracema. Hoy tendremos una reunión muy pertinente. Es una conversación que solamente nos pone más presión y remarca la urgencia que tenemos por desarrollar una agenda, un trabajo consensuado para adaptar la infraestructura y hacerla más resiliente al cambio climático. Conmigo hay un grupo importante de la división transporte que no quiero dejar de mencionar. Me acompañan Manuel Rodríguez, especialista en República Dominicana. Me acompaña Ernesto Monter, especialista también de la división de transporte y quien coordina y lidera la agenda de cambio climático de la división. Osvaldo Landaverde, que como ustedes saben trabaja junto conmigo en la agenda de infraestructura de integración. Y finalmente Ramiro Ríos, que en un pasado trabajó también con el banco y nos ha acompañado un poco en el desarrollo de esta agenda, pero sobre todo tiene una memoria histórica importante de lo que se hizo antes en el tiempo. Nos alegra sin duda compartir con ustedes este conocimiento que se ha venido consolidando de muchos años atrás y que hoy, como ya lo hemos dicho, tiene una relevancia importante. Antes de pasarles la palabra y entrar como a la orden del día, quisiera que se fueran esta mañana con 3 datos importantes sobre por qué es tan esencial hablar de esto esta mañana. Estamos hablando de más de 1.200 desastres naturales que han afectado a 152 millones de latinoamericanos y caribeños entre el 2000 y el 2019. Esto incluye inundaciones, huracanes, tormentas, terremotos, sequías, aludes, incendios, temperaturas extremas y eventos volcánicos en algunos casos. En Mesoamérica y el Caribe sabemos que la región ha afrontado cerca de 17 eventos anuales en los últimos 20 años. Y de estos, un grupo importante han alcanzado, en el caso de los huracanes, categoría 5, que es la máxima escala, y es lo que ustedes están viendo aquí en pantalla. Como último dato, quiero decirles que, de acuerdo con los últimos estudios de varias organizaciones, sabemos que la región es la segunda más propensa a sufrir desastres naturales. Para que todos tengamos en referencia, y seguro somos familiares,
quiero destacar algunos de los eventos más desastrosos. Entre estos, en 2004, Jean, que afectó a República Dominicana, Stan, 2005, afectando a Guatemala, El Salvador, México y Nicaragua, Félix en 2017, teniendo efectos desastrosos y con un número importante de damnificados en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala. Podría seguir así sucesivamente, pero el más reciente, y creo que todos también lo tenemos muy presente, las tormentas tropicales de ETA y OTA. Esto está para quedarse. Luego, este es un llamado a que continuemos esta agenda de trabajo y que cada vez se pongan en práctica estas herramientas que creemos que ayudan a que la gestión de los activos viales y de la infraestructura de transporte en general sea mucho más efectiva. Sin más, Osvaldo, adelante, por favor. Muchas gracias, Isabel, y gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Rápidamente quisiera contarles sobre la agenda del día de esta primera sesión de ciclo de cafés virtuales con el proyecto Mesoamérica en 2021 que estamos impulsando desde el Banco Interamericano de Desarrollo. En la sesión del día de hoy de cambio climático y sus efectos en la infraestructura de transporte, habrá dos presentaciones principales. La primera, como ya mencionaba Isabel, con el consultor Ramiro Ríos, sobre la resiliencia del sistema de transporte y su papel crítico ante los efectos de eventos meteorológicos extremos y el cambio climático. En esta sección se presentarán perfiles de riesgo climático que el banco desarrolló para los países con proyecciones del IPCC 5 al 2040 y 2070, y también explicaremos un poco sobre cómo planteamos integrarlo con el resto de las herramientas que ha desarrollado el banco y que hemos presentado con ustedes estos productos en periodos recientes. En una segunda parte, el especialista Manuel Rodríguez Porcel compartirá la experiencia de República Dominicana en cuanto a la aplicación de una metodología de planificación de infraestructura resiliente llamada Blue Spot, que es, digamos, punta de lanza en el tema, y que, bueno, agradecemos muchísimo también su participación. Antes de pasar a lo siguiente, quisiera recordarles que prevemos un segundo café con el título de Perspectiva del sector aéreo como resultado de la pandemia de COVID-19, y en la cual, bueno, se dará una actualización del estado del sector a raíz de la pandemia, y en la cual esperamos contar también no solo con los enlaces técnicos de la CTRT, sino también con la Subcomisión de Transporte Aéreo de Mesoamérica. Entonces, sin más, quisiera presentar al consultor Ramiro Ríos. Él es consultor de transporte y cambio climático, cuenta con más de 11 años de experiencia en diseño, gestión y ejecución de proyectos de movilidad urbana sostenible e infraestructura de transporte en África, Asia, América Latina y Estados Unidos. Ha colaborado y trabaja con diversos organismos internacionales como el Banco Mundial, GIZ, el Banco Interamericano de Desarrollo, para diseñar, bueno, y ejecutar cooperaciones técnicas y diferentes proyectos asociados, bueno, con infraestructura sostenible, entre otros temas. Entonces, bueno, sin más, quisiera cederle la palabra a Ramiro. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Osvaldo, y pues buenos días con todos y con todas. Es un placer estar aquí. Desafortunadamente creo que no puedo compartir mi pantalla, pero no sé si alguno de ustedes, Osvaldo, tiene el control sobre la presentación. Ahora sí, ya la puedo compartir. Aquí está, nada más para asegurarme de que todos y todas ven mi pantalla. La vemos. Sí, se logra. Perfecto. Bueno, pues digamos que estoy de acuerdo con las intervenciones, ¿no? Desde la doctora From hasta Iracema, Isabel, y de acuerdo con todo el tema de la agenda de cambio climático y cómo estos efectos del cambio climático pues afectan al transporte, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con los comentarios anteriores sobre la relevancia del tema y sobre específicamente cuáles son, digamos, los estresores climáticos y los efectos más importantes que enfrentan, ¿no? Los países centroamericanos y mesoamericanos y del Caribe, ¿no? En ese sentido, como ya lo decía Osvaldo bien,
tengo más de 11 años de experiencia trabajando en este tema tan importante, ¿no? Que es el transporte y el cambio climático. Y he sido muy afortunado en poder haber trabajado en el BID anteriormente y soy testigo, digámoslo así, como decía tanto Iracema como Isabel, del desarrollo de todas estas herramientas que se han dado a partir de cómo este tema ha tenido pues más y más relevancia. ¿Por qué? Por digamos, la recurrencia que hemos visto en algunos de estos eventos climáticos, ¿no? Isabel daba digamos, una reseña histórica sobre cómo algunos de estos huracanes o tormentas tropicales han azotado a algunos de nuestros países, y pues he sido testigo, ¿no? Directamente de algunos de ellos, y nos remontamos no solo a los huracanes que mencionó Isabel. O sea, todos recordamos los estragos que dejó Mitch, ¿no? En Centroamérica. Yo viví en Guatemala durante ese tiempo y puedo decir que estuvimos incomunicados por algunos días, ¿no? A partir de los efectos que tuvo en la red de transporte, ¿no? Entonces, hoy, más que, o sea, hoy es urgente resolver este tema y empezar como a tomar acción, como decía la doctora Fron al principio, sobre cómo gestionar mejor y prevenir, digamos, los daños que sufre la infraestructura de transporte, ¿no? Y basado en esto, pues el contenido de la presentación, de la plática que traigo hoy es uno, la mitigación y la adaptación en el sector transporte, ¿no? El tema de cambio climático es un poco más amplio y nos vamos a enfocar en los temas de la adaptación, ¿no? Y cuáles son las herramientas y digamos, cuáles son las acciones que se pueden tomar, ¿no? Para reducir ese riesgo. Después vamos a ver por qué es relevante el tema de la adaptación en el sector transporte específicamente. Ya algunos colegas, tanto del BID como de los países, lo mencionaron o hicieron alusión a algunos de estos temas. Después vamos a hablar sobre los efectos de los eventos extremos de la infraestructura en la economía. Después vamos a ver una descripción más detallada sobre las herramientas que ha venido desarrollando el BID o un en específico, y cómo esta herramienta fue diseñada para identificar la vulnerabilidad, el riesgo y mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? En el sector transporte, y por ende reducir, digamos, la exposición de la infraestructura y de los servicios de transporte a los efectos del cambio climático. Y por último, pues vamos a ver en detalle cuáles son los estresores climáticos en Mesoamérica y en la República Dominicana que hemos identificado durante el desarrollo de esta herramienta a lo largo de los años, ¿no? Entonces, sin más, nos metemos directamente en el contenido y solamente como para anotar, hacer una anotación, como una aclaración muy, muy específica de que cuando hablamos de cambio climático hay dos acciones generales que se pueden desarrollar en el sector transporte para mitigar los efectos del cambio climático. Una es la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que es, o sea, se refiere a reducir o evitar emisiones de gases de efecto invernadero, porque cuando estas se emiten se concentran en la atmósfera y se desarrollan esos patrones, ¿no? del cambio del clima, ¿no? Y esa mitigación se desarrolla mediante mejores tecnologías de los vehículos, de los autobuses eléctricos. Todos hemos escuchado sobre la mitigación, ¿no? Y bueno, un ejemplo muy específico aquí, que viene desde la Ciudad de México, es el sistema de BRT, de Bus Rapid Transit, que reduce, digamos, la emisión de gases de efecto invernadero por pasajero, ¿no? A comparación de la movilización en automóviles privados. Y después, a la derecha, tengo un ejemplo específico sobre adaptación, que es la otra estrategia, que es adaptar qué y a qué.
adaptar la infraestructura productiva, adaptar la infraestructura de transporte a la nueva normalidad, y no estoy hablando del COVID en este sentido, sino la nueva normalidad que estamos viendo de los eventos climáticos, ¿no? Lo mencionaba Isabel, esta recurrencia de tormentas, de lluvia intensa, de deslaves, de inundaciones, pues desafortunadamente pues ha surgido, digamos, un patrón que está para quedarse, ¿no? Entonces, aquí vemos específicamente un sistema de señalización de trenes que fue levantado más o menos 1,5 metros o 2 metros para evitar la inundación de dicha infraestructura tan importante para el funcionamiento de un tren de cercanías en este sentido, en la ciudad de Nueva York, a partir de la tormenta Sandy que tuvo lugar en el 2011. Entonces ahí nos damos una idea del pantallazo de lo que es la mitigación y la adaptación. Hoy nos vamos a enfocar en este café a platicar un poquito sobre, digamos, cómo se analiza el tema de la adaptación en el sector transporte. Pero antes de hacer eso, es importante dejar claro cuáles son los estresores climáticos más importantes, ¿no? En este sentido y para el tema de hoy, que es específicamente la infraestructura de transporte. Uno de los más importantes es el calor extremo, que ya lo habíamos escuchado. El calor extremo en general se define como días de 35 grados centígrados o más, ¿no? Y vemos que en la primera foto aquí arriba, que los efectos, digamos, del calor en los pavimentos, en las rodaduras de las carreteras, en los puentes, en los concretos, pues puede ser devastador y puede acelerar el deterioro de los activos, ¿no? Puede también traer mayores costos de mantenimiento, mayor probabilidad de daño o destrucción, especialmente con los periodos de recurrencia que estamos viendo. O sea, el tiempo que pasa entre un evento extremo y otro, ¿no? La segunda, el segundo estresor climático importante es la precipitación extrema, ¿no? La lluvia, y esto se define de dos maneras. La primera, el incremento en el número de milímetros de acumulación en 24 horas, o sea, más acumulación de lluvia, o lluvias más intensas, ¿no? Entonces, también de igual manera vemos que hay interrupciones frecuentes, largos periodos de espera para rehabilitar la infraestructura, impactos operacionales, también acelerado deterioro de los activos, mayores costos de mantenimiento y hay muchas otras pérdidas por daños o destrucción total o parcial de la infraestructura, ¿no? Y bueno, pues vemos muchísimas pérdidas económicas y en la productividad de la región, lo cual pues para la economía obviamente no es muy fortuito, ¿no? Entonces, el tercero de los estresores climáticos pues más importantes y prioritarios, digamos, para este ejercicio de modelación es el incremento en el nivel del mar. Como todos sabemos, América Latina, pero específicamente Centroamérica y la región mesoamericana y el Caribe tienen una vulnerabilidad especial en términos de incremento en el nivel del mar, y es importante también tenerlo en cuenta en términos de incremento en el nivel del mar medido en metros por arriba de digamos, de una línea base, ¿no? Y esto también, pues, llega a presentar interrupciones, daños en la infraestructura, tanto de carreteras, como puentes, como alcantarillas, puertos y hasta aeropuertos. Entonces, esos son los tres estresores climáticos de los que les voy a comentar y de los que se basa el modelo que les voy a presentar ahora. Ok, vamos a la siguiente diapositiva porque les puedo decir muchísimo sobre un evento climático, pero como decimos por ahí, ¿no? En la región, una foto dice más que 1000 palabras, ¿no? Y aquí vemos pues digamos los estragos que dejó el huracán Iota en el 2020
en esta foto me parece que es en Nicaragua, si mal no recuerdo, en Honduras, perdón. Entonces, pues vemos que obviamente, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, la región es generalmente muy productiva en sectores agrícolas, de industria, productividad. Hay mucho movimiento de productos en Centroamérica, dentro de Mesoamérica y fuera de la región. Y este tipo de eventos es desastroso para nuestras economías, ¿no? Pues ya todos somos lo tenemos muy claro, ¿no? El agua, los huracanes, las inundaciones son desastrosos para nuestra infraestructura. Vemos deslaves, vemos inundaciones de kilómetros de carreteras, destrucción que no solo deja costos materiales, sino que también en muchos casos pues, puede llegar a dejar costos humanitarios también. Hace algunos años vimos este ejemplo de un puente en Belice, que en la foto de la izquierda ven cómo es el puente y qué tan alto es el claro del puente, y en una lluvia pues no tan extrema, digamos, puede llegar a inundarse por completo y causar, digamos, interrupción en los servicios, ¿no? Y creo que estas imágenes están al orden del día en nuestra región. Pues ahora que hemos visto, digamos, los estresores climáticos, los impactos que causa en términos de reducción de la productividad, pues específicamente en Mesoamérica y en Latinoamérica, ¿cuál es el impacto que han dejado estos estresores en algunos de nuestros países? Pues, como le decía Isabel al principio, ¿no? Los huracanes Eta y Iota causaron daños a la infraestructura de transporte que se cuantifican, por ejemplo, en Honduras, hasta en 77.8 millones por daños solamente en la red vial. En términos de aeropuertos, el aeropuerto de San Pedro Sula, Ramón Villeda Morales, pues vio daños de hasta 5.6 millones de dólares por inundaciones y otros estragos que dejaron estos huracanes, ¿no? Y pues también hay estudios que analizan que los efectos de las tormentas en Centroamérica, por ejemplo, pues reducen el crecimiento del PIB, ¿no? De la generación económica de la región hasta en un 3 y 4% hasta 2 meses después digamos, del evento climático, ¿no? Entonces, importantísimo, es un tema de economía, es un tema de productividad, y obviamente que nos subraya esta urgencia por implementar acciones para reducir pues, la vulnerabilidad de la infraestructura, prevenir, mitigar y gestionar riesgos a futuro, ¿no? También el corredor pacífico, pues muchos de nosotros sabemos que transporta más del 80% de la carga interregional y está implicado prácticamente con todas las cadenas de valor en la región. Guatemala pues todos los países centroamericanos y mesoamericanos son importantísimos en términos de la exportación, tanto de productos agrícolas como otras industrias. Guatemala exportó 61,000 toneladas en el 2019 y en prendas de vestir, de punto con principal destino de Estados Unidos y Puerto Barrio, Santo Tomás, Castilla, y bueno, se concentra, digamos, en ese corredor de Centroamérica número 9, ¿no? ¿Perdón? Bueno, continuando, en Centroamérica el transporte juega un papel importantísimo, ¿no? En cuanto a la conformación del Producto Interno Bruto, se estima más o menos el valor entre el 5 y el 5.3 respecto al total del PIB. Y pues por lo tanto, como ya lo decía anteriormente, la productividad en la región pues se ve afectada por este tipo de eventos, ¿no? Y bueno, entonces nos metemos un poquito más a detalle sobre algunos de las herramientas o de los modelos que se han desarrollado en los últimos años, especialmente pues con fondeo, ¿no? del BID y bajo la dirección técnica de la División de Transporte, se desarrolló una herramienta de proyecciones
de cambio climático en la región y cómo esto influye en la infraestructura de transporte. Estas proyecciones prácticamente se desarrollaron utilizando modelos de concentración de gases de efecto invernadero diferenciadas, ¿no? Un modelo RCP6, no me voy a meter mucho en detalles técnicos, pero el RCP6 se desarrolló pensando en una concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera menor o que se estabiliza en el año 2100 y basado en eso se desarrolla pues mejor tecnología para reducir emisiones, etcétera, etcétera, y por tanto es un modelo, digamos, que tiene una concentración moderada de gases de efecto invernadero. Y hay otro, el RPC 8.5, que tiene una concentración de gases de efecto invernadero mucho mayor y asume que la tecnología y los avances tecnológicos pues no pueden reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y se muestran estos dos, digamos, estos dos modelos muestran los diferentes estresores climáticos de los que ya platicamos anteriormente en unos cuadrados o áreas de análisis de 55 por 55 kilómetros en Mesoamérica y la República Dominicana, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que es posible mapear la infraestructura tanto de carreteras como de puertos, como de aeropuertos, puentes, cualquier activo vial, y se puede tener una idea a muy grandes rasgos de cuál es la probabilidad o cuál es la vulnerabilidad que se pudiera enfrentar al año 2040, al año 2070, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en pantalla ahora mismo vemos la precipitación o la magnitud de precipitación en 24 horas y ahorita pues no vemos el detalle, digamos, de el incremento porque está a una escala muy cercana, pero podemos ver, digamos, por ejemplo, en Honduras y en Nicaragua ese tramo del corredor pacífico que vemos en pantalla, ¿no? Pero esta herramienta se ha desarrollado para poder identificar esa infraestructura y la vulnerabilidad que esa infraestructura puede enfrentar a futuro, ¿no? La próxima diapositiva vemos el mismo indicador, el mismo estresor climático que es la magnitud de precipitación. Y aquí ya lo vemos un poquito más detallado y vemos que hay partes de Centroamérica donde se estima o se proyecta que para los diferentes escenarios puede ser que la precipitación sea aún pues mayor, ¿no? Y como lo vemos aquí en partes de Costa Rica y Panamá, ¿no? Entonces ahí vemos que pues, los milímetros de acumulación de lluvia en un periodo de 24 horas pues es mayor y podemos identificar, digamos, los puertos que están inmediatamente en esas zonas de riesgo, ¿no? La próxima diapositiva muestra algo muy similar, también tiene que ver con la precipitación, pero esto es basado en un incremento en porcentaje sobre una línea base. ¿Qué tanto más se estima que vaya a llover en un escenario determinado, ¿no? En este caso específico es para el año 2040, donde se proyecta con un RCP6, el primer modelo climático que les mencioné, digamos, que se asume que la tecnología el avance tecnológico va a poder reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y por tanto los efectos o los estragos de estos estresores climáticos pues se ven reducidos. Pero aún así vemos, como ya lo decíamos, vemos partes de la costa de Centroamérica donde se estima que la lluvia puede incrementar hasta en un 20% basado en un año de línea base, ¿no? Entonces, incluso para un modelo de concentración de emisiones más bajo, podemos ver un cambio drástico en la precipitación estimada para el año 2040, ¿no?
Y aquí mismo pues vemos a la República Dominicana que una vez más estos cuadrados de 55 por 55 kilómetros desafortunadamente son muy amplios y es un poco difícil ver los cambios en algunos momentos, en algunas ocasiones, pero que sí nos sirve muchísimo para entender ese tipo de vulnerabilidad a la infraestructura, ¿no? La próxima diapositiva muestra digamos, un mapa similar, pero utilizando ahora el estresor climático que platicábamos al principio sobre días el número de días con temperatura mayor o de 35 grados centígrados. Y este también está proyectado al año 2040, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, partes de las costas de Centroamérica se esperan un incremento en el número de días calurosos y obviamente pues vimos algunos ejemplos de los estragos que puede ocasionar, ¿no? En términos de activos viales y de otro tipo de infraestructura. Acá vemos un escenario un poco más, digamos, más alertante o más complejo, en el cual se asume una concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera que conlleva, digamos, a días aún más calurosos que en la diapositiva pasada. Entonces vemos la diferencia en la utilización de un modelo que estima una concentración baja de gases de efecto invernadero a un modelo que estima la concentración mayor, y vemos que hay una diferencia pues gigante, ¿no? Y obviamente esto es para reflexionar tanto en nuestras organizaciones como en nuestros países sobre el potencial en la vulnerabilidad y cómo efectivamente, ¿no? Tomar acción para reducir la vulnerabilidad, prevenir, mitigar y gestionar riesgos. La próxima diapositiva muestra el último estresor climático que no hemos comentado aún, que es el incremento en el nivel del mar. Esto se da por obvias razones. El calentamiento del planeta está, digamos, causando que se estén deshielando los polos, los glaciares cada vez son más reducidos y por ende toda esta agua que se derrite termina incrementando el nivel del mar. No solo se eleva el nivel del mar digamos, con estos efectos de derretimiento en los glaciares, sino que también las tormentas causan unas marejadas importantísimas que mientras más elevado sea el nivel del mar, más efectos dañinos va a tener, digamos, en las costas o en las zonas de baja elevación, ¿no? Entonces aquí vemos este ejercicio también incluyó la identificación de áreas con, digamos, zonas bastante bajas, no solo en la costa, sino dentro de las costas. Y vemos aquí la relación entre dichas zonas que son mucho más bajas y la identificación de los puertos productivos, ¿no? De la región, específicamente para lo que es Mesoamérica y la República Dominicana. Y pues sí, vemos los efectos, digamos, del cambio climático, corrientes de agua con temperaturas variadas, sistemas de depresión en la temperatura y algunos otros cambios que hacen que las costas y digamos, partes del Atlántico sean mucho más desastrosas en términos de incremento en el nivel del mar que en las costas del Pacífico, ¿no? Que fue uno de las findings que y bueno, les he dado un pantallazo, digamos, de cómo funciona y la herramienta y el trabajo que 3 divisiones, sino el BID como
como grupo y trabajando directamente con los países sobre este proyecto. Y también nos pareció importante, pues, revisar, ¿no?, cuáles son algunos de los perfiles de los países que se han analizado. Desafortunadamente, pues no tenemos el tiempo para analizar cada país en detalle, pero he puesto este ejemplo de Costa Rica y de Belice, que aquí vemos, aquí vemos, vemos los mapas de los resultados de la modelación. Aquí vemos el modelo a 2040 para Belice. Este es, digamos, incremento en los milímetros de lluvia en 24 horas. Para 2040 y para 2040 con el modelo de emisiones más elevadas, hay muy poca diferencia, pero sí vemos que hay alguna diferencia en términos de incremento en la precipitación, ¿no? Y por ejemplo, vemos aquí un pantallazo muy claro de la diferencia entre el modelo con emisiones controladas y el modelo a 2040 y a 2070, y el modelo con la concentración de emisiones pues mucho más altas a 2040 y 2070, y vemos digamos, unas imágenes alarmantes desde mi punto de vista en términos de lo que podemos esperar en términos de este estresor climático, que son días calurosos, ¿no?, iguales o mayores a 35 grados centígrados. Y bueno, por último, también para Belice vemos un poco más detalle este mapa sobre las partes más bajas, digamos, de las zonas costeras, y su relación con los puertos que potencialmente pueden estar afectados por estos estresores climáticos, ¿no? Acá también vemos el ejemplo de Costa Rica, que es un poquito más marcado al de Belice. Vemos ahí unos cambios un poco más drásticos entre el color de la cuadrícula, y vemos periodos de retorno, o sea, el tiempo que pasa entre un evento climático extremo y otro, mucho más elevados, ¿no? O sea, esto se traduce en que huracanes, tormentas tropicales, inundaciones, potencial incremento en el nivel del mar, marejadas y todos estos, pues están o van a ser mucho más más recurrentes, ¿no?, a futuro. Y bueno, con esto vemos igual el ejemplo de los días calurosos para Costa Rica, y vemos también, igual que en Belice, pues un cambio muy drástico entre el modelo RC6 y el 5, ¿no?, especialmente para el 2070, o sea que a futuro tenemos un riesgo mayor. Solamente para reiterar, ¿no?, que la infraestructura portuaria pues es parte del ecosistema productivo de la región, y que también se ve pues afectado, digamos, a futuro por estos estresores. Y bueno, no sé, Osvaldo, si hay alguna pregunta, o nos esperamos a hacer las preguntas y respuestas al final, pero por mi lado es todo. Un placer estar aquí con ustedes, y cualquier duda aquí estoy para responderla. Muchas gracias, Ramiro. Sí, aquí procederíamos a explicar rápidamente cómo desde el banco pretendemos incorporar estos perfiles, ¿no?, dentro de la herramienta, el hub de integración de transporte que estamos preparando, y posteriormente pasaríamos a preguntas para esta sección en concreto. Entonces, aquí quisiera pasar esta sección, si me permiten proyectar pantalla. Y bueno, uno de los temas que también me parece pertinente mencionar, basado en los comentarios pues, de la doctora From y de Iracema, de Isabel, es que el trabajo que se ha desarrollado por
parte del BID a lo largo de los años es importantísimo y es mucho más relevante hoy para el desarrollo de las herramientas que vamos a ver hoy en día para el desarrollo pues, de estas acciones, ¿no? Para blindar nuestra infraestructura productiva. Por supuesto. Y también ha evolucionado, digamos, en diferentes modelos de proyecciones y, digamos, instrumentos de planificación de infraestructura, como veremos más adelante con el caso Blue Spot. En este caso particular, quisiera destacar, ¿no?, cómo pondremos a disposición, digamos, los perfiles que ya comentaba Ramiro, que vimos un poco con más detalle en el caso de Belice y Costa Rica. Bueno, la idea es que todo este compendio de información georreferenciada, en este caso los perfiles climáticos, digamos, se consolide junto con los otros instrumentos que hemos expuesto en el pasado, desde los estudios mesoamericanos, ¿no?, que son, digamos, de larga data. Lo que presentamos recientemente, el del Geodata Corredor Pacífico, que tiene más que ver con el estado de la infraestructura, en este caso de este corredor vial regional, y que pensamos, digamos, expandir este inventario a más de 5,000 kilómetros de los corredores regionales, al igual que, bueno, los mapeos que hemos realizado en cuanto a cadenas de valor y que en su momento pudimos presentar tanto en el proyecto Mesoamérica como en CIECA, del portal o dashboard logístico. Entonces, la idea del Hub de Integración de Transporte es que se visibilicen todos estos estudios y aportaciones hechos en los últimos años en una sola plataforma para que sea posible brindar, digamos, una herramienta adicional para la planeación de inversiones o dimensionamiento de inversiones desde un punto de vista, digamos, regional. Y esto complementado con otras facetas como lentes de desarrollo que tengan que ver con empleo, productividad, entre otros, y bueno, con un toque, digamos, de experimentación e inteligencia artificial que ahorita les muestro, y bueno, tampoco quiero desviarme demasiado del tema, simplemente para redondear la idea de cómo estamos concibiendo, digamos, conjuntar estas diferentes facetas, todas relevantes para el dimensionamiento y planificación de infraestructura, y bueno, que abone finalmente a una cartera de proyectos regionales actualizable y repositorio de publicaciones y documentos regionales. Entonces, este es, digamos, el análisis geográfico que pensamos, digamos, añadir a lo que ya tenemos, que podría incluir indicadores socioeconómicos como poder adquisitivo, desempleo, nivel educativo, concentración de la pobreza, zonas productivas, concentración de empleos, y esto a su vez asociarlo pues a la infraestructura, como en este caso que claramente se puede observar una correlación entre los corredores de integración y el nivel de poder adquisitivo, y bueno, de la misma forma poder hacer ese mapeo, como ya veíamos con estos perfiles climáticos y proyecciones a 2040 y 2070 que nos comentaba Ramiro. Entonces, aquí quisiera, bueno, cederle la palabra a Eduardo del proyecto Mesoamérica para ahora sí poder abrir a preguntas y comentarios de los países sobre esta sección antes de proceder a la experiencia concreta de República Dominicana con el especialista Manuel Rodríguez. Muchísimas gracias, Ramiro y Osvaldo. Obviamente esta información que nos han compartido, además de importante y que revela, digamos, la importancia que tiene el atender estos temas de cambio climático por los efectos que genera en los diferentes elementos que concluyen en la actividad de transporte, también nos ha ilustrado sobre los mecanismos o las metodologías que obviamente también están a disposición para poder ir pensando no solamente en cómo podernos hacer más resilientes, sino que también cómo poder planificar el futuro hacia adelante y poder tener en consideración nuevas estrategias o nuevas formas que nos permitan llevar, digamos, a la implementación de nuevas políticas públicas, nuevas políticas para la formulación y construcción de infraestructura en el sector de transporte. Yo sin más quisiera abrir el micrófono para que el resto de colegas que participan en la reunión puedan tener el espacio, poder intercambiar, compartir algunos datos que obviamente contribuyan a este intercambio, y abriría entonces el espacio para que puedan solicitar el uso de la palabra. Si ustedes tienen a bien, levantan la mano y vamos cediendo según el orden que se vayan presentando.
Adelante, por favor. Disculpa, Eduardo. Ramiro, hay una pregunta en el chat sobre si se puede compartir la presentación. Perdón, sí, quizás a los colegas mencionar que la información estará disponible una vez finalicemos el café y con gusto nosotros se las estaremos circulando a todos. Eduardo. Sí, adelante, Vinicio. Y gracias por la presentación al BID, por la excelente iniciativa, los excelentes trabajos que se han venido realizando al respecto. Tal vez esta consideración la he hecho en reuniones anteriores y creo que es muy pertinente tratar de invitar a este tipo de eventos a otros cooperantes. Por ejemplo, fue interesante conocer la presentación del BESI en la ocasión anterior para tratar de propiciar acciones articuladas y complementarias, ¿verdad? Probablemente cada cooperante pueda estar trabajando en algún aspecto del tema y es importante aunar esfuerzos para poder atender esta problemática que es prioritaria. Solo compartir que en el caso de la agenda centroamericana en Comitran, primero que el eje de gestión de riesgo y cambio climático es una de las 3 prioridades de la agenda de trabajo del Consejo de Ministros de Transporte. Así que el tema es prioridad 1 en su agenda de trabajo. Segundo, que pues en ese marco hay 2 grandes acciones que se están impulsando y que creo que son complementarios a los esfuerzos que está haciendo el BID en esta materia. Por ejemplo, en el tema de manuales, la formulación y aprobación de manuales técnicos, cuyo objetivo es el tema de la resiliencia de la infraestructura. Ahí se tiene apoyo, por ejemplo, de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA. Recientemente se ha aprobado la actualización de un manual de consideraciones hidrológicas e hidráulicas en infraestructura vial y estamos por aprobar un manual sobre puentes y obras de paso también para el tema que incorpora totalmente la gestión de riesgo y cambio climático. Entonces, no es solo el esfuerzo de aprobar las normativas, sino de difundirlas, ¿verdad? A través de publicación electrónica o física o a través de sesiones de capacitación con cuerpos y colegios de ingenieros, estudiantes, universidades, funcionarios públicos, empresas privadas, para que esta normativa efectivamente se cumpla, ¿verdad? En la región. Y que esos diseños se incluyan desde el tema del diseño de la nueva infraestructura, ¿verdad? O en los programas de rehabilitación de la infraestructura, que deben atenderse esos estándares que son consensuados a nivel centroamericano. Y el otro programa que creo que también es complementario es lo que está haciendo CEPAL y COSEFIN, donde estamos también nosotros como Agenda Comitran, que es incorporar en todo lo que es los proyectos de infraestructura pública esta variable de gestión de riesgo y cambio climático, ¿verdad? Entonces estamos actualmente desarrollando una asistencia técnica al respecto que incluye, por ejemplo, todo el tema de un sistema georreferenciado de información para que esta información sea accesible a los técnicos que elaboran los proyectos, ¿verdad? Que trabajan en la formulación de los proyectos y ahí participan todo lo que son las unidades técnicas, porque infraestructura pública no es solo transporte, sino agua, energía, salud, educación. La idea es que esos proyectos desde la formulación contemplen la gestión de riesgo y cambio climático, que los técnicos tengan acceso a información de cuencas hidrográficas, de zonas de inundación, de zonas de comportamiento o de ruta que han seguido los huracanes, en fin, que toda esa información esté accesible a la hora de formular los nuevos proyectos en el Estado, en los gobiernos,
y llegue hasta finanzas, ¿verdad? Hasta los ministerios de Hacienda o Finanzas, que son los que finalmente aprueban la inclusión en los presupuestos nacionales. Entonces, se está haciendo ya algunas acciones en esta materia y tal vez solo termino que un tema de interés de la Agenda Comitran, tenemos una Comisión Regional de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, es el tema de los fondos verdes, acceso a los fondos verdes, que creo yo que es un tema que le interesa bastante a Centroamérica, poder utilizar, conocer y poder utilizar, ¿verdad? Solamente, gracias. Muchas gracias, Vinicio, por tus comentarios. Continúa abierto el micrófono por si algún otro país desea hacer alguna valoración, comentario al respecto. Adelante, por favor. Bueno, si no existe en este momento algún comentario, alguna consulta, le daríamos continuidad a la agenda que sea... perdón, nos piden la palabra Alan Ramírez. Adelante. Buenos días a todos. Un placer estar participando de este evento desde el Consejo Nacional para el Cambio Climático de la República Dominicana. Estamos dando mucho seguimiento a estos temas sobre los efectos del cambio climático en los diferentes sectores a nivel nacional. Nosotros tenemos una NDC recientemente, una contribución nacionalmente determinada, recientemente validada y actualizada con una ambición climática incrementada. Y tenemos una estrategia en línea con esa NDC que nos ayudará a construir una estrategia de largo plazo, también en el marco de los compromisos que se asumen a escala mundial en base a la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Para nosotros es muy interesante ver lo que se está haciendo a nivel regional, por eso valoramos mucho estos encuentros, estos eventos, y desde la oficina nuestra estamos a la disposición, en las órdenes, para ofrecer toda la información que concierne a la República Dominicana y que podría complementar estos apoyos y estas iniciativas. Sí nos gustaría seguir participando en estos eventos y quedamos pues a las órdenes para poder profundizar en estas colaboraciones. Muchísimas gracias y valoramos mucho la realización de este café virtual, como ustedes les han llamado. Muchísimas gracias por sus comentarios. No sé si los colegas del BID quisieran hacer alguna reacción en torno a los comentarios que se han recibido, sino nuevamente reiterar el agradecimiento tanto a Ramiro como a Osvaldo por el apoyo y el desarrollo que se ha tenido en esta primera parte. Agradecemos también a Dominicana por esa disposición que ha mostrado en su comentario y a CIECA también por esa disposición de poder intercambiar información. Adelante, por favor. Muchas gracias por los comentarios emitidos. También gracias por la buena disposición también de parte de República Dominicana. En este caso, quisiéramos proseguir con esta siguiente sección que seguramente será de mucho interés para los colegas de los diferentes países en cuanto a la experiencia en República Dominicana de la aplicación de la metodología Blue Spot análisis, este análisis de vulnerabilidad de la red de transporte. Para hacer esta presentación, le cedería la palabra a Manuel Rodríguez Porcel, quien es especialista en transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, ubicado en República Dominicana. Sus áreas de especialización son concesiones, gestión y financiamiento de infraestructura, planificación de transporte urbano y logística. Actualmente lidera el área transversal de sistemas inteligentes de transporte y diversidad e inclusión en la división de transporte del BID. Manuel es ingeniero del Instituto de Ciencias Aplicadas de Rennes, Francia, y posee un máster en gestión integrada de proyectos, un MBA ejecutivo en gestión de proyectos multilaterales, así como varias especializaciones en África.
En su experiencia previa, Manuel se desempeñó como director de proyectos internacionales, tanto de diseño como supervisión de obras de infraestructura en países como Gabón, Argelia o Guatemala. Entonces, muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos y te cedemos la pantalla para que, por favor, nos apoyes con esta sección. Perfecto. Muy buenos días a todas las colegas y colegas de los diferentes países centroamericanos y caribeños y los colegas de la Comisión Técnica. Un saludo muy especial a mis colegas del banco, así como a los colegas de República Dominicana, con los que trabajo tan cercanamente, a los colegas de la Comisión Cambio Climático y otros organismos. Te quiero compartir mi pantalla. Espero que la estén viendo. ¿Me confirman? Ya lo vemos. Perfecto. Bueno, creo que las personas que me antecedieron dieron un marco muy general de cuál es la problemática a la cual nos enfrentamos hoy día con relación a los eventos de cambio climático que tanto condicionan la toma de decisión en cuanto a cuánto invertir y cómo invertir, sabiendo que estamos teniendo un impacto cada vez más importante en cuanto a daños que originan los eventos cada vez más recurrentes. Consciente de esta problemática, República Dominicana no es una excepción, al contrario, se encuentra el país en la ruta de los huracanes. Anualmente decenas de efectos y de fenómenos naturales, tormentas tropicales, acontecen y tienen su paso por la isla de La Española. Imágenes como estas son bastante recurrentes en los últimos años, cada vez con impactos mayores en términos de inundaciones, tormentas, ciclones, cualquier fenómeno climático, incluyendo otros de origen natural, como pueden ser los terremotos que tanto azotaron al país vecino y que ocasionan daños muy importantes de su infraestructura. Solamente entre 2016 y 2017, más de 15 provincias del país se vieron afectadas con un total de casi 700 obras de infraestructura que contemplan carreteras, caminos, puentes, muros y todas las obras hidráulicas en la cuenca de los principales ríos y afluentes, ocasionando daños del orden de los 400 millones de dólares. Es decir, esto es bastante relevante porque no solamente los países, digamos, tienen prioridad por invertir anualmente en su desarrollo económico, sino que tienen que tener una visión de cómo conservar sus activos, conservar su infraestructura, que a fin de cuentas es un patrimonio cuantificable desde el punto de vista económico. Esto sin mencionar, obviamente, los impactos sociales y de salud pública que ocasionan estos fenómenos. El país, como les digo, hace más de 3 o 4 años encabeza el Ministerio de Obras Públicas, consciente de esta problemática, se acercó al banco. Ahí mi colega Isabel Granada tuvo un protagonismo muy especial en cómo poner en marcha esta iniciativa y un reconocimiento para ella. Como le comentaba, Obras Públicas se acerca al banco y muy interesado en el tema de cómo proteger su infraestructura, cómo definir, digamos, nuevos elementos para dimensionar una infraestructura cada vez más segura, cada vez más resiliente y poder actuar de un modo proactivo y menos reactivo. Es decir, estamos ante una problemática que acontecen y que normalmente los países orientan sus acciones a corregir los efectos, a corregir los daños, a activar todo el tema de salud pública, todo el tema de los sistemas de emergencias, pero desde una perspectiva mucho más preventiva, el gobierno dominicano tuvo un acercamiento, un enfoque hacia planificar mejor. Es decir, cómo estos fenómenos cada vez más recurrentes nos pueden ayudar a priorizar nuestras inversiones. Es decir, si tenemos que definir una serie de inversiones en infraestructura, en caminos vecinales que tienen mayor impacto con la conectividad regional y logística y en términos de conectividad social a los diferentes servicios básicos, ¿cómo podemos optimizar mejor y cómo podemos planificar mejor nuestras inversiones? ¿Cómo podemos hacer que nuestra infraestructura, cuando la diseñamos, tenga este concepto de resiliencia, tenga las variables o cómo poder incluir variables del cambio climático en el diseño de esta nueva infraestructura? Estas son las preguntas que de origen se nos planteó y con las cuales, a través de un apoyo de cooperación técnica no reembolsable, el BID puso en marcha este proyecto. Me gustaría arrancar con un concepto previo antes de entrar en la metodología que les queremos presentar, y es la calidad de la información. Todos los modelos que ustedes van a encontrar de gestión de riesgos o de cambio climático necesitan buenos inputs de información para poder arrojar conclusiones
y resultados fiables, resultados de calidad, resultados que nos permitan aseverar que las decisiones que vamos a tomar están sustentadas en buenos datos y que tienen buena calidad. Esto es importante porque normalmente nuestros países no tienen tantos inputs de referencia, tantos datos de entrada de calidad para poder incluir a un modelo sofisticado, digamos, que permita evaluar sobre qué regiones podemos tomar acción, ¿verdad? ¿Cuál es la infraestructura más vulnerable? Nos referimos a datos básicos del inventario de la red de activos viales, de puentes, de puertos, aeropuertos, y tener un sistema georreferenciado de información. No solamente mapear la infraestructura en un sistema de información geográfico, sino también incluir datos en cuanto a tráfico, en cuanto a su conectividad con centros de salud, su conectividad con hospitales, las capas de dónde están las provincias, de cuáles son las regiones más productivas, de cuáles son las características económicas a nivel provincial y a nivel regional, cuál es el estado de los caminos, algo muy relevante, porque si un camino está pavimentado, si es un camino en tierra, debemos tener esto como un criterio, como un dato de entrada para poder luego cuantificar cuáles pueden ser los daños en la reparación de estos eventos. Es decir, todo este tipo de informaciones hay que tenerla con la mayor calidad. Entonces aquí un primer mensaje es, antes de abordar cualquier enfoque metodológico muy sofisticado de gestión de riesgo, gasten tiempo y algo de recursos en mejorar la calidad de los datos, de sus activos de infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, no solamente carreteras, que este es el ejemplo que les traigo, sino también infraestructura hidráulica, infraestructura del sector energético, infraestructura de cualquier naturaleza. ¿Cuál es el estado de esa infraestructura? ¿Dónde está georreferenciada y cuáles son los parámetros socioeconómicos con los que interactúa la infraestructura? Gastar tiempo y recursos en esta primera fase es muy importante, porque los datos de entrada a los modelos de gestión de riesgos van a ser de calidad. Quisiera mostrarle este sistema de información geográfico de infraestructura de transporte con el que hoy día cuenta República Dominicana en la página web de su Ministerio de Obras Públicas. Si lo ven en pantalla, ¿me confirman? Lo vemos. Perfecto. Básicamente un sistema de información. Aquí está la isla de la Española. República Dominicana tiene diferentes capas de información, básicamente los activos de su red vial, la red troncal, la red local, regional, los puntos de asistencia en carretera, los caminos vecinales, cuáles son las oficinas de gestión del ministerio y todos los datos que tenemos de gestión de riesgos. Los ríos, las capas de inundaciones, las áreas de deslizamiento, las fallas. Es decir, es un sistema de información que presenta información muy rica. Cuando uno cliquea sobre una carretera cualquiera, le abre una ficha con la información disponible para ese activo de infraestructura. En este caso, si me permite, por la ley de Murphy siempre da error, lo volvemos a intentar. Cuando uno hace un clic en cualquiera de estos caminos, se le abre una pequeña ficha donde le da información de la localización del camino, cuáles son las provincias por las que atraviesa, cuál es el estado, acá, cuál es el estado, la geolocalización del camino, el estado de la carretera, si tiene algún tipo de foto se le puede incluir o algún tipo de video de seguimiento del camino. Es decir, tienes un sistema con información. Obviamente la calidad de la información y la cantidad de información va a depender del estado y del tiempo y de los recursos que se dedique a este inventario. Les quería mostrar este ejemplo como punto de partida. Siguiendo con la presentación, ¿cómo se planifica hoy día la infraestructura de transporte cuando un organismo como el Ministerio de Obras Públicas quiere realizar unas inversiones? Hoy día las variables que se tienen en cuenta en cuanto al cambio climático son variables, digamos, limitadas a escenarios y a modelos de periodos de retorno que cuantifican, digamos, la ocurrencia de fenómenos naturales en un periodo de tiempo limitado. Es decir, hoy día se planifica con una incertidumbre limitada. ¿Cuáles son las condiciones futuras? ¿Cuáles son las mejores decisiones a corto plazo que hay que tomar? ¿Y qué tan sensible es la decisión a estas condiciones? Es decir, hay que intentar predecir el futuro teniendo en cuenta cuáles son los datos y las características en cuanto a la ocurrencia de estos fenómenos, antes de poder actuar. Hoy día se está planificando con base en series históricas de lluvias, donde se analiza una tormenta en un periodo de N años, es decir, con un periodo de retorno de 50 o de 100 años, donde se toma la tormenta pico, los datos de lluvias
digamos, máximas en esos años, y es ahí que se incluye en el modelo hidrológico para poder dimensionar los parámetros, digamos, de todo lo que tiene que ver con el agua a la hora de dimensionar los caminos. ¿Qué tipo de productos estamos obteniendo? Bueno, estamos intentando caracterizar los riesgos y, por tanto, proponer, digamos, que la intervención sea diseñada para este futuro único, futuro basado en este periodo de recurrencia de N años para una tormenta tipo. ¿Esto cómo ha venido cambiando? Es decir, eso es el modelo tradicional. Hoy día tenemos una incertidumbre profunda. Tenemos que intentar o tenemos que proponer modelos de diseño, de planificación, en el que tenemos escenarios diversos para poder proyectar ocurrencias de eventos naturales. Hoy día la incertidumbre no es única, no está limitada, sino que hay varios escenarios futuros. La incertidumbre es profunda. Los datos que presentaba Ramiro van en esta dirección. Es decir, hoy día sabemos que las temperaturas ya han aumentado a nivel mundial varios grados por encima del promedio nacional. También sabemos que el nivel del agua ha subido respecto a los índices que se midieron hace 20 o 30 años. Es decir, el cambio climático ya está generando datos que nos permiten caracterizar cuáles son las consecuencias que están teniendo y cuáles son esos modelos, cuáles son las variables de incertidumbre futuras sobre las que tenemos que trabajar. Es decir, ya no tenemos un estándar, digamos, estático, sino que tenemos que proyectar con un modelo basado en incertidumbre. Entonces, con esto surge, digamos, esta metodología que a nivel de BIT se ha denominado el Blue Spot Analysis. Ahora le comentaremos por qué lo hemos llamado el modelo de los puntos azules, ¿verdad? Y básicamente lo que proponemos es una metodología que analice de manera sistemática los puntos críticos de una red de transporte que ya está inventariada, ¿verdad? Y que está sujeta a una serie de riesgos naturales, bajo una serie de escenarios de cambio climático. Y lo que le comentaba, bajo escenarios de incertidumbre y no, digamos, bajo escenarios estáticos sin incluir la variable de cambio climático. Estamos considerando modelos que a nivel probabilístico utilizan múltiples futuros, no solamente un futuro, sino múltiples datos de entrada para unas secuencias diferentes de años, con base en los datos y en digamos, en las estimaciones de riesgo que cada país está calculando. Entonces buscamos planes robustos que funcionen para muchos futuros, no planes óptimos diseñados para un único futuro. ¿Para qué sirve? Bueno, básicamente los modelos al final están arrojando una serie de conclusiones. Primero mapeamos la infraestructura, la georreferenciamos y después le ponemos las diferentes capas de gestión de riesgos y de amenazas a los que está sometida esta infraestructura. ¿Para qué? Para determinar qué infraestructura es la más vulnerable en un país y cuáles son las acciones que hay que priorizar para hacer infraestructura más segura, más resiliente. Eso nos va a determinar cuál es el costo y la efectividad de nuestra planificación y de nuestra política pública de inversión, porque vamos a tener caracterizados cuáles son la infraestructura que es más vulnerable en el país y cuánto nos cuesta poner en marcha las acciones para hacer infraestructura más resiliente, más segura. La secuencia que toma este modelo Blue Spot básicamente es la siguiente. Primero, tener buena información, tener un inventario de los activos de infraestructura con buena calidad de datos. Después analizamos las diferentes capas, digamos, de riesgo y de amenazas naturales a los que está sometido el país. Después hacemos un análisis de criticidad del sistema. Y por último, nos arroja una serie de análisis de priorización de las inversiones con base en cuáles son las recomendaciones de, digamos, técnicas sobre las que hay que actuar en la infraestructura. Por ejemplo, si para un determinado camino vamos a tener que actuar sobre los taludes o vamos a tener que actuar sobre el drenaje en los diferentes puntos del camino, o si vamos a tener que hacer un conjunto de acciones. Entonces, esas acciones de priorización van a tener unos presupuestos estimados con base en unos datos de entrada que nos da el Ministerio de Obras Públicas y nos va a permitir caracterizar la infraestructura, cuál es la más vulnerable, pero también cuál debe ser priorizada en primer lugar para que pueda ser infraestructura resiliente. De un punto de vista práctico, cuando miramos el mapa de la República Dominicana, para determinar estos puntos azules, es decir, lo que hemos llamado el Blue Spot, atendemos a este esquema. Primero planteamos el inventario de la red, definimos la capa de amenazas y de cambio climático. Es decir, cómo está el inventario y dónde está la exposición. Hacemos un match entre esas dos capas y determinamos los puntos críticos.
Es decir, aquellos puntos críticos donde una interrupción causa el impacto más significativo. ¿Por qué? Porque tenemos caracterizadas cuál es la red troncal, la red regional y también los caminos rurales. Por eso es importante la calidad de la data. Tenemos que saber cómo la red troncal conecta las diferentes provincias, cómo la red secundaria interconecta las diferentes provincias, pero también cómo los caminos vecinales interconectan por dentro de las regiones. Porque si hay una lluvia que interrumpe un camino secundario o terciario, debemos saber si hay un camino alternativo para poder llegar al colegio o al hospital. O debemos también saber si la producción de aguacate que se produce en una determinada provincia y que utiliza un camino que no está asfaltado, si ese camino se interrumpe durante 10 días al año, ¿cuál es el impacto económico? ¿Y cuánto valen las medidas para hacer ese camino más seguro? Es decir, esos puntos críticos son lo que hemos llamado los puntos azules. Son aquellos puntos que rompen la cadena, rompen el eslabón. Y son puntos sobre los que hay que actuar si queremos tener infraestructura resiliente. Eso nos lleva a un análisis técnico, pero también a un análisis económico. Al final, las propuestas que nos va a arrojar el modelo es, bueno, aquí tiene su infraestructura más vulnerable, los puntos críticos identificados para tales provincias van a ser estos, pero también le estamos diciendo al Ministerio cuánto costaría la intervención, para que ellos en sus prioridades de planificación puedan tener este input. Los resultados que arroja esta herramienta van a ser, por tanto, al final la herramienta es un visualizador tipo GIS que tiene una base gigante de datos detrás. Vamos a tener los daños actuales esperados con base en la ocurrencia de estos riesgos que hemos mapeado y que hemos, digamos, calculado desde el punto de vista probabilístico. Por otro lado, tenemos las pérdidas anuales esperadas en la infraestructura por la ocurrencia de estos fenómenos, atendiendo a los factores socioeconómicos de cada uno de estos caminos o de estos puentes en cuanto a su interrupción. Y por último, el input que nos arroja es la priorización de las medidas con base en una matriz multicriterio. Al final nos va a salir cuáles de esos caminos que están en las diferentes provincias son más críticos desde el punto de vista de prioridad. Es decir, a nivel de prioridad 1 a 5, nos va a decir, bueno, si usted tuviera que priorizar sus inversiones, debería empezar por acá. El banco ha venido trabajando en esto hace varios años y tiene varias publicaciones disponibles con algunos ejemplos prácticos. En el caso de Haití se hizo un análisis para una serie de puentes al momento de planificar estas inversiones que arrojó, digamos, unos parámetros muy interesantes al momento de diseñar la infraestructura de estos puentes con estos nuevos modelos de predicción y digamos, de tener en cuenta la variable de cambio climático. Les aconsejamos si pueden descargarlas y darles una leída para tener mucha más información. Y una última conclusión de mi lado sería la siguiente. Cuando pensamos en la resiliencia de la infraestructura, ¿de qué estamos hablando? Básicamente de cambiar un paradigma en cómo se planifica la infraestructura para que ésta sea más segura. Es decir, las variables de cambio climático ya no pueden ser algo experimental, no pueden ser, digamos, producto de un modelo que nos recomiende algo que no esté intrínsecamente dentro del sistema de planificación de un país. Es decir, un Ministerio de Obras Públicas o un Ministerio de Planificación debe tener esto como un estándar. ¿Cómo se consigue eso? Simplemente regulando y reglamentando. De nada sirve que hoy tengamos esta herramienta en República Dominicana y que el Ministerio de Obras Públicas tenga esto como un input para tomar decisiones si cuando sale a contratar la licitación de una obra, los análisis o los diseños que se le va a pedir al contratista no tienen en cuenta estos modelos. Y hoy día la actualización, digamos, el reglamento de carreteras o caminos no incluye estas herramientas como una obligación para el diseño y para la contratación de las obras. Por lo tanto, hay que actuar en la parte regulatoria. Estamos apoyando precisamente también al Ministerio de Obras Públicas a la actualización de sus reglamentos de carreteras, de caminos, en el nuevo reglamento de puentes, incorporando estos elementos, incorporando cuáles son los modelos y qué tienen que tener en cuenta los modelos de cálculo hidrológicos y de planificación atendiendo a esta metodología del Blue Spot. Esto lo estamos haciendo porque de otro modo lo haremos de manera experimental, ¿verdad? Pero no quedará como un estándar en la planificación del país. Entonces, si esto se sube a nivel de reglamentación, garantizamos que los nuevos proyectos, sean con fuentes externas o sea con recursos propios, van a tener incorporadas estas variables. Por lo tanto, estaremos cambiando la manera de planificar y estaremos, digamos, diseñando infraestructura más resiliente. Esta sería mi conclusión.
por supuesto, muy agradecido de la invitación y cualquier análisis o, digamos, pregunta más específica del funcionamiento estaremos con mucho gusto disponibles en otra oportunidad para presentarles. Muchísimas gracias. Agradecemos muchísimo la presentación que nos ha compartido Manuel Rodríguez. En este momento abriríamos nuevamente el micrófono para que los participantes puedan hacer algunos comentarios o consultas a Manuel Rodríguez. Adelante, por favor. Sí, adelante, por favor. ¿Y ese proyecto dónde está? Gracias. Manuel, solamente que los documentos que aparecían en su presentación, si puede compartirnos el link para la descarga, porque directamente desde la presentación no me deja accesar a la página para descargar el documento y la verdad que me parecen súper interesantes. Sí, enseguida. Lo voy a poner aquí en el chat. ¿Alguien más de los colegas desea hacer alguna intervención? Habíamos visto la mano alzada de parte de Maciel. Adelante, por favor. Bueno, mientras tanto, daríamos la palabra a Emily Rodríguez. Adelante, por favor. Gracias. Creo que Maciel había levantado la mano para decir lo que ella ya había indicado. De mi parte, quisiera saber que el proyecto que lleva el Ministerio de Obras Públicas de nuestro país, República Dominicana, y también soy de aquí, ¿qué tiempo tiene de su generación y su finalización? Me gustaría saber si es algo puntual que ya crearon esa herramienta y bueno, la estarán utilizando, o tiene un periodo de tiempo en el cual van a continuar ingresando datos. Y también me gustaría saber si estos datos, o además de los datos, el código fuente con que se hizo la herramienta estaría disponible para otras instituciones públicas. Gracias, Emily. Sí, hemos conversado esto con mi colega Benoît Lefebvre, con el que creo que ustedes tienen comunicación y bueno, al Consejo Nacional de Cambio Climático les invitamos a la presentación que se realizó como finalización de este proyecto con el Ministerio de Obras Públicas. Básicamente sí, la información se generó para el país, ¿verdad? Básicamente por el liderazgo y por la cantidad de inversiones que Obras Públicas manejaba, vino a través de este organismo, pero la propiedad de la información, de riesgos, todas las capas que se generaron, nos parece de extremada importancia que puedan ser utilizadas por entidades como la suya o el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Así que, por supuesto, al ser información con propiedad del banco, se le puede compartir con con premisas de protección adecuadas que podemos conversar en otro momento, ¿verdad? Para garantizar que esa información que se va a utilizar para los fines convenientes, pero por supuesto está disponible, se la podemos compartir. En cuanto al software como tal, también le podemos apoyar en cuanto a su instalación, ¿verdad? Para que lo puedan utilizar. Obviamente todas aquellas entidades con responsabilidad en la planificación pueden beneficiarse de esta herramienta y al final no habría ningún inconveniente. Es un proyecto, como les digo, de apoyo al país y obviamente se ha beneficiado a Obras Públicas por su capacidad y por su liderazgo en la materia, pero con mucho gusto el banco está totalmente disponible para compartir, socializar o para que ustedes lo puedan utilizar en sus competencias que correspondan, por supuesto. Con mucho gusto podemos abrir un espacio específico para contarles con más detalle y para mostrarles cómo se utiliza. Muchísimas gracias, Manuel Rodríguez. Y en cuanto a la finalización del proyecto, ¿ya está finalizado o tiene un tiempo que más? Es correcto, ya está finalizado. Esto empezó en 2018, tuvimos el COVID con unos pequeños ahí, digamos, impases, pero el proyecto finalizó. Ya la herramienta, el visualizador está entregado y está presentado de modo formal. Entonces ahora ya corresponde, bueno, pues el empleo, su actualización y sobre todo ir generando más y mejores datos para optimizar
el uso de la plataforma, pero ya está finalizado, claro que sí. Excelente, muchísimas gracias. De nada, ustedes. Muchísimas gracias por los comentarios. Si alguien más desea hacer alguna valoración, consulta, adelante, por favor. Bueno, agradecemos nuevamente la participación de Manuel Rodríguez por esta información tan interesante que nos ha compartido. Obviamente este será el primero de muchos encuentros o de consultas que se podrán tener, especialmente por el avance que se ha tenido de este caso particular en República Dominicana. Así es que agradecer nuevamente el espacio y que nos puedan compartir estos documentos, que ya algunos los tendrán allí, sino también nosotros los haremos llegar a través de correo. Y bueno, para poder cumplir con los tiempos y la agenda, yo quisiera devolver la palabra a los colegas del BID para poder hacer el respectivo cierre de este café virtual. Adelante, por favor. Muchas gracias, Eduardo, y a mis colegas del banco por todo su apoyo para hacer esta presentación posible. Y como se ha venido señalando, compartiremos los materiales del día de hoy y obviamente estaremos, bueno, consulta e inquietud, como se ha mencionado, es un tema que da para mucho más que hablar y que seguramente seguirá presente en nuestra agenda de trabajo. Entonces, bueno, pues agradecerles mucho su participación y su es el día de hoy y, bueno, estaremos atentos hacia adelante. Y también, bueno, agradecer el comentario con respecto a la importancia de coordinar esfuerzos con otros cooperantes y promover ese intercambio, digamos, de diferentes iniciativas que estamos desarrollando y que, bueno, la idea siempre es tratar de generar sinergias y de poner este tipo de información a disposición de todo el mundo. Entonces, bueno, pues si no hubiera ningún comentario adicional de parte de mis colegas del equipo de transporte, les agradecemos mucho el espacio el día de hoy y, bueno, los veríamos en nuestra siguiente sesión sobre el sector aeronáutico y bueno, que tengan todos muy buen día. Buen día, Iracema, y a todos. Mucho gusto. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Un abrazo. Buenos días, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos, que tengan un buen día. Adiós. Buen día. Hasta luego.